Hola, hoy voy a hablaros un poquito de las técnicas que vamos a utilizar en nuestro bosque comestible para captar la mayor cantidad de agua. Nosotros estamos en una zona bastante seca en la que caen unos 400 a 500 milímetros al año de pluviosidad. Entonces vamos a utilizar todas las técnicas a nuestra disposición para que el agua permanezca la mayor cantidad de tiempo dentro del ecosistema y ayude a las plantas, a los árboles a desarrollarse. Vamos a utilizar tres técnicas, que son las zanjas de infiltración o swales, la plantación en línea clave y la acumulación de agua en estanques en altura, no en las zonas bajas, sino en las zonas altas. Entonces, las zanjas de infiltración o swales no son más que zanjas que se van haciendo eh, siguiendo más o menos la línea clave, siguiendo la línea clave. ¿Qué es la línea clave? La línea clave es una línea que sigue las curvas de nivel, pero con una pequeña pendiente hacia arriba, de tal manera que lo que hace es distribuir el agua uniformemente a través de toda la ladera. ¿Vale? Bueno, ya os contaré en otro vídeo un poquito más específico en qué consiste. Pero bueno, es una técnica que utiliza las curvas de nivel para, con una pequeña desviación respecto a esas curvas, distribuir el agua de manera uniforme en toda la ladera, ¿vale? Bueno, pues siguiendo esta técnica de la línea clave haríamos unas zanjas, que no tienen que ser demasiado grandes, de unos 40 centímetros más o menos de profundidad por 40 centímetros de ancho, de tal manera que el agua, cuando viene por la ladera, va a quedar acumulada en estas zanjas. Y poco a poco luego, a lo largo de los siguientes días, se irá permeando poco a poco en el suelo, de tal manera que conseguimos que el agua permanezca durante mucho más tiempo dentro de nuestro ecosistema. En vez de irse rápidamente cuando llueve, ladera abajo y a través de los arroyos, vamos a conseguir que esté varios días en nuestras zanjas de infiltración permeando el suelo poquito a poco. Eso va a aumentar muchísimo la cantidad de agua disponible para las plantas que estén cerca de los swales o zanjas de infiltración. ¿Vale? Y la línea clave la podemos utilizar, además de para hacer estas zanjas de infiltración, también podemos utilizarla para hacer las plantaciones. ¿Vale? Normalmente los marcos de plantación en agricultura industrial simplemente se va haciendo un marco, una cuadrícula, teniendo en cuenta la distancia entre plantas, pero no se tiene en cuenta el medio físico, es decir, cuál es la forma que tiene nuestra parcela, ¿no? Entonces, al utilizar la línea clave para plantar siguiendo esa línea clave, lo que vamos a hacer es que de manera natural las raíces de las plantas van a retener el suelo, van a fijar el suelo, vamos a evitar que el agua de escorrentía arrastre la fertilidad de nuestra parcela y se vaya a los arroyos, y vamos a crear además como consecuencia paisajes mucho más bonitos, que no van a ser lineales, que no van a ser rectilíneos, sino que van a seguir un poco esa forma de las curvas de nivel. Esta misma técnica se puede utilizar también para hacer una roturación del suelo, pero utilizando solamente una cuchilla, ¿vale? La idea es ir cortando el suelo siguiendo esa línea clave, de tal manera que el agua, cuando escurra por la ladera, se infiltre también dentro de este pequeño corte en el suelo, ¿vale? Y aumente también muchísimo la infiltración del agua dentro de nuestro sistema, ¿vale? Sería algo similar al swales o zanja de infiltración, pero simplemente haciendo un corte con una cuchilla, digamos, en el suelo, ¿vale? De esta manera vamos a conseguir cultivar especies que de manera natural sería bastante difícil cultivar en nuestra zona, simplemente por la cantidad de precipitación que tenemos al año. Nos falta hablar un poquito de los estanques. Efectivamente, normalmente se suelen utilizar las zonas bajas para acumular el agua, ¿no? Para hacer estanques,
para acumular agua para riego o bueno, para otras necesidades de la finca. Nosotros lo que vamos a hacer, nuestra parcela tiene dos pendientes que van hacia un pequeño valle, una pequeña pendiente, ¿vale? Pero en vez de utilizar la zona baja para hacer un estanque para acumular el agua, lo que vamos a hacer es hacer dos estanques en las partes altas. De tal manera que, ¿qué es lo que conseguimos? Que el agua se nos acumule ahí y poco a poco, simplemente por gravedad, ese agua va a ir descendiendo por las laderas y las vamos a mantener húmedas durante muchísimo más tiempo. ¿Qué vamos a utilizar para llenar estas dos lagunas? Bueno, pues vamos a recoger el agua de todas las superficies que podamos, ¿vale? De los caminos cercanos, haciendo zanjas que lleven el agua hacia estos estanques, de los techos de los edificios que tenemos cercanos, de cualquier superficie que tengamos cercana, ¿vale? Vamos a tratar de recoger esa escorrentía y la vamos a dirigir hacia esas zonas de acumulación para que luego poco a poco ese agua de los estanques, que no vamos a impermeabilizar, simplemente vamos a dejar que vayan permeando poco a poco el agua y toda nuestra parcela esté muchísimo más húmeda. Muchas gracias y nos vemos en el bosque.